de la ruina a la promesa. Cuando nosotros analizamos y nos vamos al Génesis, al principio de todas las cosas, todo lo que Dios creó, Dios lo creó en perfecta condición. Y vio Dios que era bueno. Todo lo que Dios vio que era bueno era porque era perfecto. Delante de Dios no existe la mediocridad. Lo que Dios crea, Dios lo hace según su imagen y su semejanza y su divinidad, su eternidad y su perfección. Por lo tanto, todo lo que Él creó lo hizo bueno, hasta que nosotros le fallamos a Él. ¿Por qué yo me incluyo y uso un lenguaje inclusivo hasta que nosotros? Porque la simiente del pecado nos tocó a todos. La falla, la caída, el error, la desobediencia de Adán trajo caos y ruina a la humanidad. El pecado trae ruina y caos a nuestras vidas. Pero qué bueno saber que hubo una promesa que se nos hizo de redención, de sacarnos de la ruina a través de una promesa para darnos el lugar y la posición que perdimos en el Edén. En el Edén, ¿usted sabe cuál era la posición del hombre? El hombre tenía una relación personal con Dios, con el Creador. Adán y Eva no tenían que ir a una iglesia, no tenían que recibir una doctrina, no tuvieron que bautizarse. No, Adán y Eva fueron creados a la imagen y semejanza de Dios, con todo el ADN de Dios. Sin embargo, Dios le dio a ellos una orden, una advertencia. Todo lo que ustedes ven en este huerto pueden disfrutarlo a plenitud, pueden comer de todo. Dios le dio a Adán el dominio. Tú vas a tener dominio. Ponle nombre a todo lo que tú veas. Le dio a Adán la gerencia, para llevarlo a un término más de este tiempo. La gerencia del jardín lo tienes tú, Adán y Eva. Dirijan todas las cosas, tengan dominio, tengan control. Pero miren, ustedes ven ese árbol que ven allá. Ese árbol, había dos árboles: el árbol de la vida, que representaba a Cristo, pero había un árbol que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. En ese momento, Adán y Eva no tenían conocimiento, ni tenían que tenerlo, de lo que era algo bien o malo, o algo que estaba bien. No tenían ese conocimiento hasta que ellos se llenaron de curiosidad por el engaño de la serpiente. La serpiente antigua, que la palabra, el Apocalipsis habla de la serpiente antigua, Satanás personalizado en esa serpiente. Y la gente, cuando escucha hablar de esto, de todo lo que pasó en el huerto del Edén, muchas personas incrédulas se van en su ignorancia espiritual y creen que todo esto es un invento para meternos un miedo, o para que todos tengamos que creer en un Dios. No, mis hermanos, usted tiene toda la libertad de creer o no creer, de que existe o no existe Dios. Dios te da a ti esa libertad, porque Dios se va a conocer y se va a revelar en nuestras vidas por nuestra fe. Amén. ¿Qué sucede? Que cuando el hombre desobedece, dice la palabra que hubo un caos en el mundo espiritual, porque todos los demonios, la tercera parte de los ángeles
que también desobedecieron a Dios en aquella rebelión, todos ellos, el hombre le dio la legalidad de actuar, de operar. Satanás no podía operar si no tenía la legalidad. Por eso, cuando cae el hombre, esa caída del hombre abre y le da apertura al caos y a la ruina de la humanidad. Gloria al Señor. Pero qué tremendo es analizar y conocer el plan de Dios. Porque usted se pone, analiza y piensa y cae en un razonamiento como cualquiera de nosotros y cae y dice, pero si Dios sabía, y comenzamos a hacer una conjetura, pero si Dios sabía que iba a suceder esto, ¿por qué pasó? ¿Por qué no lo permitió? Dios es un Dios de orden y Dios tiene un plan y un propósito en todo lo que Él hace. Pero nuestra mente muy limitada no va a lograr entender el plan del Eterno. Amén, mis hermanos. Ahora, hubo un plan que Dios se trazó, que era recobrar, recuperar todo lo que se perdió. La ruina y el caos que causó el pecado del hombre, se iba a levantar un postrer Adán que iba a recuperar e iba a recobrar todo lo que Satanás dañó. Y yo quisiera irme a su palabra y quiero comenzar y basar este mensaje en dos personajes, en el personaje de David y en el personaje de un niño que vino de una tragedia, pero que había una promesa en él que él no la sabía, que fue Mefiboset. Y usted ha escuchado muchos mensajes sobre Mefiboset, pero hoy vamos a analizarlo desde el punto de donde él vino, de una ruina, pero que la promesa que había en él lo iba a sacar de esa ruina. Y yo quiero que veamos primeramente el Salmo. Quiero leer y hacernos la pregunta: ¿qué es una persona arruinada? Según el diccionario de la REA y otros diccionarios, dice que los términos o los adjetivos son una persona débil, enclenque. Cuando usted le dice tú eres un enclenque, es que tú estás en ruina. A veces pensamos que el enclenque es un flaco viejo cayéndose a pedazos. No. Un enclenque, una persona en ruina, enfermizo, decrépito, frágil, insolvente, quebrado, fallido, arrasado, abatido, derribado. Todo eso está hablando de una persona en ruina. Ahora, ¿qué es estar en ruina? Significa que algo que se encuentra en un estado de destrucción, decadencia o gran pérdida, ya sea económica, moral o de cualquier otra índole. Personas, puede referirse a una persona que ha caído de la decadencia, el fracaso o la pobreza. Hecho también de pasar a la pobreza o miseria. Alguien que ha tenido bienes. ¿Usted ha conocido de alguien que ha estado en bonanza y luego cae en ruina? ¿Ha conocido de personas que usted lo ha visto bien económicamente? Aleluya. ¿Ha conocido o ha escuchado de políticos de nuestro país que han estado en una condición de bonanza, fruto de la corrupción? Pero también ha conocido de personas que viven la vida de narcotráfico y viven con todos los bienes, pero en un momento determinado viene la ruina, porque todo lo que no está alineado con lo que Dios hace en nuestra vida cae en la ruina. Yo recuerdo cuando trabajaba en MLB,
yo era consejero y yo trabajaba con los muchachos que estaban o firmados o que ya tenían la proyección. Y yo era un counselor. Y le hablaba a ellos de lo que significaba fracasar. Y yo le he contado la historia de un muchacho que tenía toda la proyección de no fallar. Cuando yo trabajaba en la academia de Oakland, yo conocí a ese muchacho. Él era tercera base, le decían el chino. Era un tipo de casi 6'5". Usted sabe cuando en béisbol dicen que tiene las 5 herramientas. Cuando dicen de un pelotero que tiene las 5 herramientas, no puede fallar. No puede fallar porque corre, batea, tira, tiene todo. ¿Qué pasa? Que ese muchacho, yo recuerdo que hablaba con ellos, yo era profesor de inglés, pero también le daba los consejos. Y yo le decía que cuando ellos reciben un bono, no significa que ya lograste la meta. Es apenas el comienzo. Lograr ser pelotero, eso es lo más difícil. De 100, uno puede permanecer en Grandes Ligas. No es fácil. Entonces ese muchacho, yo recuerdo que él un día, saliendo de la academia, ya él había viajado, había jugado Rookie League, ya había tenido éxito, estaba jugando clase A fuerte, y yo fui a la academia. Daba clases de inglés, y pregunté por él. ¿Y el chino? Y me contaron la historia de él. Resulta que él, en uno de esas euforias, un poco de fama, un poco de dinero, una discoteca, en la madrugada, luego decide irse a Boca Chica. De madrugada, cuando regresaban, tuvieron ese trágico accidente. Su carro nuevecito. Y ese muchacho murieron en ese accidente 2 personas. Una joven, el amigo de él, y él quedó vivo. Pero él quedó inservible para jugar béisbol, porque su hombro se le lesionó y se le lesionó una de sus piernas. Totalmente me encontré con él. Resulta que un día yendo por la calle Puerto Rico, él tenía una tiendecita de vender ropa, y ahí hablamos y él me contó su historia. Y él con muchas lágrimas decía: wow, profesor, teacher, yo no me llevé de muchos consejos que me dieron mis padres. Y yo sé que esto que yo estoy pasando fue por mi mala cabeza. Bueno, él reconoció. Y le digo esta historia porque era una persona que lo tenía todo, pero lo arruinó. Porque nosotros mismos llevamos muchas veces nuestra vida a un punto de ruina por nuestro mal proceder, por nuestra forma de operar, por nuestra forma de caminar. Siempre habrán personas que te van a dar un buen consejo. Dios te va a rodear de alguien que te va a decir: por donde tú vas, no va bien. Lo que está haciendo no está bien. Pero muchas veces los jóvenes llegan a un momento en que entienden: I can do whatever I want. Yo hago lo que yo quiera. Ya yo tengo 18, ya yo tengo 19, ya yo tengo 20. Ya yo soy un hombre, ya yo soy una mujer. Ya yo me gobierno. Y esa palabra a mí me quilla cuando me dicen que tú te gobiernas. Nadie se gobierna. O te gobierna Dios, o Satanás simplemente te da rienda suelta. Pero quien está tomando el control de tu vida es el diablo. Escuchen esto. Cuando tú piensas que tú puedes llevar tu vida como tú quieras llevarla, nadie lleva su vida como quiera llevarla.
o tú te dejas guiar por la voluntad divina de Dios para que tú no te arruines, o Satanás no impide nada. El diablo te dice: ¿quieres droga? Mete droga. ¿Quieres mujeres? Va mujeres. ¿Quieres hombre? Toma hombre. Satanás no te da, no te quita el deseo de tu pasión, de tu carne. Ahora Él te está esperando en la bajadita, porque hay una pared que nadie puede traspasarla. Cuando esa pared tú te chocas con ella. ¿Ustedes conocen a Checheré? Ni Checheré lo salva. El que no conoce a Checheré, hable con Chido, que Chido conoce al médico chino a Checheré, que jugaban dominó juntos. Estado de pobreza, alguien que ha tenido bien y que lo ha perdido todo. Mi amigo el chino lo perdió todo. ¿Cuántas personas usted conoce que lo ha perdido todo por su mal proceder? El rey David nunca se buscó la persecución de un rey Saúl, porque David estaba tranquilo en su zona de confort, trabajando con sus ovejitas, y él no quería tener esos compromisos. Pero déjeme decirle que Dios tiene un propósito para todos nosotros, y mientras estemos en el propósito de Dios, vamos a vivir momentos de angustia, momentos de aflicción, momentos de ruina, que quizás se conviertan hasta en un caos en nuestra vida. Pero recuerde siempre, de la ruina a la promesa. Quiero leer, y este Salmo 107 tiene como título: Dios nos libró de la aflicción. Salmo 107, los versículos 19 en adelante, comienza el salmista diciendo: pero clamaron a Jehová en su angustia. Cuando usted lee más para arriba, David está hablando del pueblo de Israel, todo lo que ellos pasaron en su momento de aflicción y de ruina estando en Egipto. Y dice: pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra. Interprete esa palabra, valga la redundancia, como promesa. Envió su promesa. Envió su promesa. ¿Y sabe lo que pasó? Y los sanó y los libró de su ruina. Aquí hay alguien en esta mañana que Dios le está diciendo: mi promesa y mi palabra es lo único que te puede sacar de tu estado de ruina. Y usted dirá: ¿será para mí? ¿Sí? ¿Yeah? Es para ti esa palabra. Ponle nombre. Personalízala. Yes. It's for me, es para mí. Entonces dice: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque las promesas de Dios es para los hijos de los hombres, porque lo que caemos en ruinas y caos por fruto del pecado somos nosotros. Los caballos no pecan, los perros no pecan, los gatos no pecan, por más carne que ellos roben, no se le cuenta como pecado. Amén. Es a nosotros. Todos los mulos que usted se robó, que no eran suyos, de la comida ajena en su casa, se le cuenta como robo. ¿Usted sabía? Yo creo que nada más llegué a 5 mulos. Ya pedí perdón, Chido, ya estoy. Y creo que he devuelto muchos mulos. Dios nos sacó de la ruina.
se refiere a que Dios interviene para salvar a las personas de situaciones de gran dificultad, destrucción o aflicción, sacándolas de estado de perdición para ponerlas en un camino seguro y próspero. Porque lo único que Dios quiere hacer cuando nos saca de la ruina del pecado es ponernos en un lugar seguro. Aleluya. Yo no sé, cuando estamos en el tiempo de los huracanes, que hay una emergencia nacional, todo el que vive en un estado de pobreza extrema, que su casa no pueden aguantar ni pueden superar los embates de un huracán, ¿qué hace el Estado? Si ellos no se quieren salir, lo obligan. No quieren que sus televisioncitas, sus tratecitos, lo que tienen, y a veces se quieren aferrar a lo pasajero, a lo material. Hermano, no nos aferremos a lo que puede arruinar nuestras vidas. Cuando viene el huracán, no pregunta, se lleva todo lo que hay. Cuando viene la ruina del pecado, no pregunta, se lleva todo. Pero si tú estás seguro, aleluya, porque Dios nos quiere poner en la seguridad de su Hijo. Dice la palabra que Cristo es la roca, y todo aquel que se planta en la roca, no importa el viento, cuán fuerte sea, nada te moverá, porque tú estás en un lugar seguro. Pero si estamos en el pie aquí y el otro allá, puede venir la ruina del pecado y arrastrarnos. Gloria a Dios. El salmista experimentó la ruina. En el Salmo 40, en el versículo 2, el salmista dice lo siguiente: me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, es decir, puso mis pies en un lugar seguro donde yo no me iba a mover. No fue en tierra movediza, no fue en el fango. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Todo aquel, cada vez que nosotros estamos en una vida de pecado, en una vida fuera de la voluntad de Dios, estamos en una inseguridad, que podemos caer en un caos, en una ruina, que nos puede llevar al fracaso espiritual. Porque yo en esta mañana, el Espíritu Santo no te está hablando de que hoy tú tienes los 100 pesos y los puedes perder y te va a quedar en olla. No te estoy hablando de la olla, del dinero. Te estoy hablando de tu vida espiritual. Te estoy hablando de la ruina espiritual que produce el pecado. Pero que lo único que te puede librar es la promesa de salvación que está en su palabra. Dale el aplauso al Señor por su promesa. Por su promesa. Gloria a Dios. Y dice, y enderezó mis pasos. Aleluya. Me voy al libro de Samuel. Primero de Samuel, su versículo 2, los versículos 7 y 8 dice: Jehová empobrece y él enriquece. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. Muladar es el lodo. Luego dice: para hacerles sentarse como príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Wow. Aleluya.
Jehová empobrece y enriquece. Jehová abate y enaltece. Pero Jehová levanta del polvo al pobre. Dios levanta del polvo al que está arruinado. Si en esta mañana tú te sientes arruinado espiritualmente, hoy es el día que hizo el Señor para levantarte y ponerte en el lugar seguro con una promesa. Praise the Lord. Alabamos al Señor. Alabado sea Dios. Y quiero leer la parte B del versículo 8, donde dice: Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Y del personaje que quiero ahora pasar, se cumplió esa palabra en él, en el Señor Mefibosé, porque él estaba en una condición de muladar. Mefibosé, una promesa lo sacó de la peor ruina y lo puso a cenar con el rey. Aleluya. Tu comienzo no tiene que ser tu final. Yo escribía esto esta madrugada cuando preparaba este mensaje. Tu comienzo no tiene que ser tu final. Mefibosé fue el hijo de Jonatán y nieto del rey Saúl. Es decir, que no era, tenía una familia de poder este muchacho. Yo quiero leer un poco sobre su infancia. Su infancia estuvo marcada por la tragedia. Al perder a su padre y a su abuelo en batalla a los 5 años. 5 años tenía Mefibosé cuando pierde a su abuelo y pierde a su papá, lo que resultó en una caída que lo dejó cojo de ambos pies. Años después, el rey David, recordando su amistad con Jonatán, lo invitó a comer a su mesa y le devolvió sus tierras, demostrando una gran bondad hacia él. Pero tenemos que irnos un poco hacia atrás. ¿Qué pasó antes de él ser llevado a cenar a la mesa del rey? Muchas veces quizá usted nació en una situación, viene de una familia muy pobre, como la mayoría de todos que pasamos situaciones, porque no nacimos de un hogar, de una familia con dinero, rica o con todos los bienes. No, venimos de familia pobre. Pero en nosotros había una promesa de bendición. Y por eso yo escribía: tu comienzo no tiene que ser igual que tu final. La gloria postrera será mayor que la primera. Alabado sea el Señor. Y yo quiero irme al libro de Segunda de Samuel para leer rapidito. Segunda de Samuel capítulo 4, versículo 4 dice: porque hay que hablar cuál fue esa promesa que había hecho David a Jonatán. Dice: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado. Estoy leyendo Segunda de Samuel, el versículo 4, el capítulo 4, versículo 4. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefibosé. La persona que cuidaba a Mefibosé quería librarlo de la ruina, porque Jonatán y su
abuelo había muerto, pero siempre habrá alguien que va a querer librarte de la ruina. Por eso yo te hablaba de los consejos. Habrá alguien, dígase tu papá, dígase tu mamá, dígase uno de esos que te dice la verdad, aunque te duela, pero que te ama, que va a querer salir corriendo contigo. Quizás no logre el objetivo completo, pero hay una palabra, hay una promesa. Este niño Mefiboseth, nunca se le habló a él de que su papá había tenido una conversación con un rey donde se habían prometido: mira, si algún momento yo tengo que encargarme de un pariente tuyo, yo me voy a encargar de él. Porque usted tiene que leer la historia completa, no tenemos tiempo para leerla. En un resumen, Jonatán y David eran buenos amigos, pero resulta que el padre de Jonatán quería quitarle la vida a David, Saúl. Pero Jonatán le dijo: mira, todo lo que se mueva en el palacio, que yo escuche cualquier cosa, yo te voy a avisar, porque tú eres mi amigo. Y aunque mi papá procure tu muerte, yo sé que no es justo lo que está pasando contigo. Esta persecución no es justa, porque lo único que tú has hecho ha sido bien para este pueblo. Tú venciste a Goliat, tú te has fajado con los filisteos, tú has vencido al pueblo enemigo de mi padre, y el reino de mi padre ahora te está persiguiendo a ti. Yo no voy con esa. Hay cosas que tú, por más relación que tú tengas, por más que sea tu papá o tu mamá, si hay cosas que están en contra de lo justo de Dios, tú no puedes caminar con eso. Y Jonatán no caminaba con la injusticia que su papá quería aplicarle a su mejor amigo. Y ellos hicieron un pacto de sangre, un pacto de amigo. Y fueron muchas las veces que Jonatán le avisaba a David: por ahí van los sicarios, te van a caer atrás, muévete, sal de ahí, muévete. Y lo libró. Una amistad sincera. Cuando Mefiboseth tenía 5 años, su padre Jonatán, murió temiendo que los filisteos intentaran acabar con la vida del pequeño. Otra vez, en esta versión, una nodriza huyó con él a Gabá, la residencia real, pero en su prisa lo dejó caer y quedó lisiado de ambos pies. ¿Qué sucede? Ahora, yo le hacía la pregunta: ¿cuál fue la promesa que le hizo David a Jonatán? Lo que cada uno prometió, se lo voy a resumir. David se comprometió a mostrar bondad y lealtad a Jonatán y su descendencia. Hay una palabra para tu descendencia. Hay una palabra para el hijo tuyo que todavía no ha nacido. Ay, 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 ay. Así que esos nietos que todavía tú no tienes, hay una palabra de bendición para ellos. Que aunque venga el momento de la ruina, vendrá la promesa y se cumplirá. Yo no sé si usted lo cree. Aleluya. Por más hijo o hija que estén descarriados, que estén de por ahí desacatados, hay una promesa para ellos. Podrán caer en ruina por su desobediencia, podrán caer en caos por la desobediencia, pero recuerde que hay una promesa para ellos. Aleluya. Y hay un momento en que las promesas se cumplen. Todo lo que viene de Dios como promesa es un sí y es un amén. Porque en Dios no hay sombra de variación y Él no es hombre para mentir. Dice su palabra. Dice su palabra. Jonatán, en su caso, pidió a David
que mantuviera la promesa de lealtad y misericordia hacia él y su casa después de que David se convirtiera en rey. Y David aceptó ese acuerdo, porque si hay algo que Jonatán tenía bien seguro, era que David fue ungido para ser rey y que él iba a ser un rey. El rey, porque él sabía que ya su papá había sido rechazado, había caído en la ruina el rey Saúl. ¿Sabe por qué? Por la desobediencia. Porque todo lo que nos lleva a ruina y caos a nosotros es la desobediencia. Ay, quizás no se escuche mucho amén ahí, pero dígale que está a su lado: si desobedecemos, caemos en ruina. Aleluya. David cumple su promesa. Algunos años más tarde, cuando el rey David había conquistado a todos los enemigos de Israel, recordó a la familia de su amigo Jonatán. Alabamos al Señor. Bondad de David hacia Mefiboset. Quiero que me acompañe. Quiero que esté en la pantalla. Ahí lo tiene Nicole. Segunda de Samuel, el capítulo 9. Y sí voy a leer rapidito algunos versículos del momento en que la promesa se cumplió en Mefiboset. Dice: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Había un siervo, versículo 2, de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Con esa coletilla no está completo el muchacho. El muchacho no camina. Es como quien dice: ya es un desperdicio lo que se puede hacer por él. A veces Satanás quiere verte y vernos como que ya no servimos para nada. Ya no se puede hacer nada con ese muchacho. Está tan metido y hundido en el alcohol y la droga. Esas mujeres están tan metidas y tan metidas en la prostitución que nadie la saca de ahí. No, la iglesia tiene poder. La iglesia tiene poder. Y tiene la promesa que es la palabra de Dios. ¿Usted sabe cuál fue la promesa que se nos dio a nosotros? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Aleluya. Y por eso las hermanas se movieron el sábado y le cayeron atrás y fueron allá. Y le hablamos del amor de Dios. Para ella hay una promesa. Dios la puede sacar de su ruina. Aleluya. Denle el aplauso, Señor. Te está como tímido. ¿Sí? Porque yo supongo que no es a mí, que es al Señor ese aplauso. Tony, hay una promesa. Aleluya. Que nos saca de la ruina. Entonces el rey preguntó: ¿dónde está? Porque Dios va a preguntar por ti, no importa tu condición, no importa donde tú estés metido, no importa cuán grande sea tu vicio, tu problema, tu condición, tu situación. El rey va a preguntar por ti: ¿dónde está? Yo lo quiero sacar de la ruina. Aleluya. Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. ¿Sabe qué significa Lodebar? Eso significa miseria. Eso significa caos. Eso significa ruina.
Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Versículo 6. Y vino Mefibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefibosé, y él respondió, he aquí tu siervo. Y él le dijo David, no tengas temor. Escuchen esta palabra. Aquellos que están pasando por cualquier situación donde el enemigo quiere ministrarte temor, en esta mañana el Señor te está diciendo, no tengas temor. No va a ser con tu fuerza que tú lo vas a lograr, es con mi fuerza. Soy yo que te voy a sacar, soy yo que te voy a poner en la posición de seguridad, soy yo que te voy a plantar en la peña. Por lo tanto, no tengas temor. Yo no sé si usted puede virarse y decirle a alguien, no tengas temor. Dios está contigo. No tengas temor. Nada puede hacerte el hombre, ni el diablo puede hacerte nada, porque Dios está contigo. No tengas temor. Hay una palabra para ti en esta mañana. Fuera todo temor. Dios está contigo. Dios te saca de la ruina y te da la posición de comer con el rey. Te dice el Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Esa es la promesa. Un día estaremos con el rey. Un día comeremos por una eternidad del pan de vida que es Cristo. Aleluya. Y dice el versículo 8, y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? No solamente Mefibosé se estaba considerando un tipo que no era merecedor de que el rey le dirigiera la palabra. ¿Pero qué soy yo? Yo lo que soy un perro muerto. Te digo, tú no te vas a ofender si yo te digo esto, mi hermano. Eso éramos tú y yo. Y lo va a decir su palabra, porque yo te lo voy a leer. ¿Cuál era nuestra condición? Lo único que hizo este muchacho fue que reconoció su condición delante de aquel que tenía el poder de sacarlo de la ruina. Si hay algo que Dios está buscando de nosotros, es que reconozcamos nuestra incapacidad, que reconozcamos nuestras debilidades, que reconozcamos que sin Él no podríamos lograrlo, que el único que nos puede sostener es Él. El único que nos puede dar la provisión eterna es Él. Mefibosé lo que dijo, pero yo lo que soy un perro muerto, ¿y qué soy yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues labrarás las tierras, tú con tus hijos y tu siervo, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Ay, ay, ay. Pero la palabra de promesa estaba para Mefibosé. Pero Mefibosé, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Aleluya. Tu
cargas una promesa de bendición. Tú cargas una promesa de cambio, de posición, de ruina a comer con el rey. Aleluya. Oiga lo que dice. Y tenía Siba nada más 15 muchachitos. A un hombre que estaba en ruina, que el rey le dice: no te apures, varón, esos 15 muchachos se van a criar. Gloria a Dios. Yo no creo que aquí nadie va a tener 15. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefibosé dijo al rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros, Apolinar, que Dios nos saca de la ruina que nos tiene el diablo, y Dios nos lleva y nos sienta a su mesa. Por eso la palabra de Dios dice que ahora somos coherederos juntamente con Cristo. Comerá como uno de los hijos del rey. Gloria a Dios. Yo le quiero ir pidiendo a Marco que vaya pasando aquí, y a todos los músicos, porque vamos a cerrar con esa alabanza. Vengan pasando. El rey te mandó a llamar. Vengan pasando. Y quiero concluir. Ellos van. Y yo quiero terminar con esta palabra. Tú y yo representamos a Mefibosé. Tú y yo representamos a Mefibosé. Versículo 12. Y tenía Mefibosé un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefibosé. Y moraba Mefibosé en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. No importa la condición en la que tú te encuentres, tu condición no limita tu posición. ¿Usted escuchó esto? Aleluya. Pastores, que todavía, yo sé que a veces yo hablo de los trabajos, que cuando tú te quedas en séptimo curso, Dios da trabajo de séptimo curso, de octavo. Pero déjame decirte que si Dios tiene una posición para ti, no importa tu condición. Si está de Dios, Dios te ve. Juan, hay una promesa para ti, tú lo sabes. Hay una promesa y se está cumpliendo para tu vida. Hay personas aquí que llegó el tiempo, llegó la hora. Aleluya. Yo quiero leerte el libro de Efesios capítulo 2. Por eso te dije que tú y yo representamos a Mefibosé. Tú y yo representamos la condición que él dijo que él era, un perro muerto. Esta era nuestra condición, totalmente una vida arruinada. Y Efesios lo dice, Efesios capítulo 2. Y él os dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Cómo era que estábamos? En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Porque el espíritu que opera en los hijos de desobediencia es lo que lo lleva a la vida de ruina y caos, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, listen to this,
Escuchen esto. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos sacó de la ruina, de la muerte del pecado. Amén. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Por eso tú y yo representamos ese Mefiboset, que estaba en lo de Baal, en la ruina, en la pobreza, en la miseria. Pero había una palabra que él la reconocía, de que un día alguien se iba a acordar de él y se iba a sentar en la mesa del rey. No solamente a comerse un platico de comida. La promesa es para siempre. Mantén tu salvación. Si mantienes tu salvación, tu promesa no se va a ir, se va a mantener contigo. Juntamente con Él nos resucitó, versículo 7, para mostrar los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús estaba nuestra promesa que nos sacaba de esa ruina y de ese caos. Aleluya. Y concluyo con el Salmo 107, como comencé en el versículo 20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Yo creo que hoy la palabra ha sido enviada. La palabra ha sido enviada hoy.